el capítulo 32 del libro de Ezequiel hasta el versículo 16. Aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. Y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra, y pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti. Y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros. Y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída, porque así ha dicho Jehová el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, con espadas de fuertes haré caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará de pie de hombre, ni pezuña de bestias las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor, cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay. Cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha, y la cantarán, las hijas de las naciones la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Hasta el versículo 16 hemos leído. Sobre el tema de la nación de Egipto, estamos hablando, respecto a las profecías de Dios por medio del profeta Ezequiel hacia los egipcios o hacia el reino de Egipto desde el capítulo 29, ¿no? Por lo tanto, 29, 30, 31, y en el capítulo 32 acaban las profecías respecto a Egipto. En total han sido, hasta lo que hoy hemos leído, 6 profecías. En total son 7 profecías que había dado, en este caso, el profeta Ezequiel contra el pueblo egipcio. Por eso del versículo 17 hasta el final aparece la última profecía que estaba, dictada para los egipcios, ¿no? Para el imperio egipcio. Acá en el capítulo 32, lo que hemos leído hoy se refiere a la 6ª profecía, ¿no? De 7 profecías o de 7, de 7 dictámenes que ha dado Dios contra la nación de Egipto. Entonces hoy especialmente vamos a hablar sobre eso, sobre la sexta, sexta profecía contra la nación de Egipto. Entonces parte diciendo acá la fecha, ¿no? La fecha aproximada dice: aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día 1 del mes. Entonces, según este mismo relato, aproximadamente la datación de esta fecha de profecía es el mes de marzo del año 585 a.C.
Esa sería la fecha aproximada de la datación de dicha profecía. Si nosotros leemos más atrás, podemos ver que en cada capítulo estaba dando la fecha, ¿no?, de la profecía. Por ejemplo, en el capítulo 31 también aparece la profecía, dice que en el año 11. ¿Sí? En el versículo 1 del capítulo 31 aparece aconteció en el año 11. Pero acá en el capítulo 32, ¿en qué año está diciendo? En el año 12. Por lo tanto, según la referencia histórica, ese año representa el año 585 antes de Cristo. Entonces, en esta profecía, una vez más, la nación de Egipto es mencionada con dos, o sea, adjetivos, o más que adjetivos, ¿no? El autor había comparado, haciendo una alegoría, respecto a dos animales. Uno es el león o leoncillo, y luego como el dragón. Dos referencias a una nación que es muy poderosa. Porque el león es considerado un animal muy fuerte y el más fuerte, ¿no?, de la selva. También respecto al dragón, también una figura, o sea, podemos decir mitológica, que en realidad estaba causando grandes estragos, ¿no?, según lo que nosotros podemos conocer. Hoy en día, cuando nosotros mencionamos acerca de león y dragón, podemos hablar de un gran poder, ¿no?, de una gran capacidad. En este caso, el reino de Egipto es una nación muy poderosa. Entonces, ¿qué es lo que hacía este reino, este rey de Egipto, o sea, el faraón? En el versículo 2 dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón. Cuando la Biblia nos habla de endechas, se refiere a lamentación, ¿no? Una lamentación sobre el rey Faraón. Y dile a leoncillo de naciones, eres semejante y eres como el dragón, dice, en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Ya, ¿qué es lo que estaba haciendo este dragón? Según lo que estaba mencionando acá el versículo 2, dice que secaba los ríos y luego enturbiaba las aguas, dice. Por lo tanto, si es el agua turbia, entonces cuando ustedes van a un lugar, a un río o algún lugar de veraneo, mirando el agua, alguien ve el agua turbia, a veces no tiene tanto interés de meterse, ¿no?, en el agua. Normalmente cuando vemos en una imagen una agua cristalina, el agua que es cristalina, en ese momento ya alguien anhela meterse adentro. Pero el agua turbia significa que el agua está sucia, ¿no? En cierta manera es un agua contaminada. No es el agua apta para bañarse, tampoco para tomar, ¿no? Entonces dice que esta nación de Egipto, ¿no?, como un dragón en los mares, dice que producía esto en las aguas. Entonces, ¿quiénes son los que se ven perjudicados por este tipo de contaminación de las aguas? Vienen a ser las naciones que están alrededor de Egipto. Acá en el versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. Y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Está hablando de una destrucción inminente, ¿no?, de un momento en el que la nación de Egipto caerá. ¿Es correcto? Entonces, otra vez en la Escritura estaba mencionando qué nación es la que finalmente hace caer a la nación de Egipto. ¿Qué nación es la que Dios ha utilizado para que la nación de Egipto caiga? Una vez más está mencionando acerca del rey de Babilonia, que es Nabucodonosor. Nabucodonosor es quien hace caer finalmente a la nación de Egipto. Recordemos que Nabucodonosor es un rey, o sea, babilónico, utilizado por Dios, no solamente para destruir, en este caso, para quebrantar a la nación de Egipto, sino que también podemos ver que Babilonia ha hecho sucumbir al imperio asirio, también al reino de Tiro, también a la ciudad de
Jerusalén, ¿no? Los babilónicos, o sea, el imperio babilónico por medio del rey Nabucodonosor, ellos han hecho caer, ellos han destruido el templo de Dios. Sí, obviamente esto ha sido con el consentimiento del Señor, porque Dios mismo había utilizado a Nabucodonosor para hacer caer el templo que había levantado los israelitas y por medio del rey Salomón. Pero acá específicamente Dios nos está hablando de la caída de Egipto, que en sí es un viejo amigo de Israel, porque desde tiempos antiguos ya ellos habían sido, o sea, esclavos, prisioneros en Egipto, aunque en un principio el pueblo de Israel entró en Egipto como un lugar de salvación, como un lugar para poder superar la hambruna que había llegado en esa época. Recordemos que la historia bíblica aparece como por medio de José. Dios había establecido a José como gobernador de Egipto para poder sacar a su pueblo de la hambruna que había en todo el mundo de la época y llevándolos a la tierra de Gosén. En ese lugar ellos habían sobrevivido en realidad a esta calamidad de nivel mundial. Así aparece en la Biblia, ¿no? Pero luego, pasando un tiempo, la Biblia misma nos describe que el faraón que conocía a José muere. Obviamente, ¿no? Siendo ser humano, tiene que morir. Pero llega otro faraón, pero este faraón se dice de él que no conoce a José. Por lo tanto, este faraón tiene un pensamiento distinto acerca de los judíos y él empieza a ver en los judíos, o sea, un peligro porque ellos estaban multiplicando en gran manera. Por lo tanto, este faraón decide cargarlos de trabajo, cargarlos de muchas labores, al punto de que se convirtieron en personas que al principio vivían bien en Egipto, pero luego ellos se han convertido en esclavos de faraón. Ante ello, Dios también había dado la profecía por medio de Abraham, que tu pueblo estará 400 años y como esclavo servirán a una nación extranjera, pero después de 400 años, dice, ellos saldrán de Egipto con muchas riquezas. Esa es la historia, o sea, resumida de lo que había ocurrido con los israelitas estando en Egipto. Pero acá, en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando más o menos del año 1500 antes de Cristo, ¿no? 1480, 1490, que es más o menos el tiempo, el año que se establece o que se cree que había llegado la ley al pueblo judío, que es precisamente después del Éxodo, ¿no? Después de que ellos salen de Egipto, en ese momento Dios da los mandamientos a Israel. Entonces eso data más o menos el año 1490 antes de Cristo. Pero acá en la historia que estamos leyendo en el libro de Ezequiel, estamos parados en un punto de la historia mucho más cercano al tiempo de Jesús, que es el año 585. Ya unos cuantos miles de años después, ¿no? O por lo menos, o más o menos unos 800 o 900 años después. Entonces, en ese tiempo también Egipto era un imperio, era una nación grande y fuerte, pero Dios, a causa del orgullo de esta nación egipcia, en realidad ha decidido quebrantarlo, ha decidido realmente destruir a esta nación. Pero específicamente lo que quiero comentar a ustedes el día de hoy es que acá está hablando sobre una influencia negativa que había desde el imperio egipcio hacia las naciones que eran aledañas o a las naciones, y digamos, vecinas de este imperio. Acá en el versículo 2 había descrito que, como un dragón en los mares, pues secaba tus ríos y enturbiaba las aguas con tus pies y hollaba sus riberas, dice. Es decir, que está contaminada el agua. No es el agua que se pueda usar fácilmente. Con esa explicación, yo quisiera, explicarles a ustedes, realmente la Biblia tiene, el secreto, ¿no? La palabra de Dios está realmente transmitiendo a nosotros cuál es el cambio verdadero que debe ocurrir en la vida de una persona. Porque así como Egipto era el dueño en ese tiempo, ¿no? Del mundo, en algún sentido, un imperio muy grande. Así también, en la historia de la humanidad existe un gran príncipe, un gran rey que había dirigido al mundo, que ha sometido al mundo bajo el pecado. ¿Quién es?
es Satanás, ¿no? Satanás, así como Egipto, también tiene la potestad sobre la humanidad. Satanás, ¿qué es lo que ha traído al hombre? ¿O qué es lo que ha producido en el hombre? Finalmente ha producido el pecado. Ha hecho que el corazón de los hombres se apartase de Dios, que también el hombre muera para Dios, muera espiritualmente. Cuando nosotros leemos el libro de San Juan capítulo 8, dice que Satanás era homicida desde el principio. Está escrito, ¿no? Entonces, ¿qué significa el hecho de que Satanás sea homicida del principio? No se refiere a que él ha matado a las personas físicamente. No está hablando de matar a alguien, como por ejemplo, y Caín había matado a Abel. Eso es un acto, ¿no?, de un asesinato, ¿no? En la Biblia, cuando habla como Satanás como homicida, se refiere a que es un asesino espiritual. Es decir, que había hecho que el espíritu del hombre muera. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, el día que tú comas del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces la mentalidad del hombre, el juicio del hombre, o sea, la capacidad de discernimiento del bien y del mal, ha sido en algún sentido corrompido. Por medio de la influencia de Satanás en la vida de Adán y Eva, digamos que la mente del hombre, la ciencia del hombre fue corrompida. O sea que entró el pecado en el mundo, ¿no? Se ha ensuciado la mente del hombre, se ha corrompido, ahora el ser humano no puede menos que estar alejado de Dios, apartado de Jehová. Entonces, por causa de una influencia negativa en este caso, Satanás, toda la humanidad ha sido perjudicada. Ha caído, ¿no? Por medio del engaño de Satanás, todos nosotros hemos caído, ¿en qué cosa? En la condenación eterna. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos capítulo 3. El versículo 23 dice que todos nosotros fuimos destituidos, ¿no? Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de la gloria de Dios, alejados de la gloria del Señor. Por causa del pecado nos hemos dividido. Pero esta influencia no llegó por la obra del hombre, sino que esta influencia llegó por la obra de Satanás en la vida de los hombres. Entonces decimos que por Satanás toda la humanidad fue perjudicada. Entonces, de la misma manera acá, por medio de Egipto, muchas naciones estaban siendo perjudicadas. ¿Por qué? Acá está hablando acerca de los ríos, está hablando acerca de la pureza del agua. ¿Qué dice acá? Está enturbiada las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Es decir, que la vida del hombre ha sido contaminada por medio del pecado. Si tenemos que hacer la comparación, ¿no? La vida de los seres humanos fue contaminada por causa de la influencia negativa de Satanás. Por lo tanto, todas las personas, mientras habitan en esta tierra, mientras habitan en este mundo, no por haber cometido pecados es que son pecadores, sino que su esencia intrínsecamente está corrupta, está corrompida por la influencia de un espíritu maligno, es Satanás. ¿Es correcto? Ya vamos a ver el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 2. El versículo 2 dice, versículo 1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, un espíritu que está influenciando a toda la humanidad, que está dirigiendo a todos los seres humanos, que está operando, dice. ¿Quién es? El príncipe de la potestad del aire. Este príncipe de la potestad del aire se refiere a Satanás. Es una referencia a Satanás, porque domina este mundo, en el sentido de que por los pensamientos del ser humano, Satanás actúa de manera, de manera libre en los seres humanos, sin que ningún ser humano pueda darse cuenta acerca de ello.
El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, el mundo de Satanás opera por medio de los deseos de la carne y también los pensamientos humanos. Pero la mayoría de las personas no llega a tener esta idea acerca de sí mismo. La mayoría de nosotros hemos crecido aprendiendo que debemos confiar en cierta manera en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras convicciones, en nuestro punto de vista. Pero nadie nos había enseñado que este punto de vista, estos deseos, estos pensamientos que surgen desde lo profundo de nuestro corazón, ya están manipulados, ya han sido en algún sentido, intervenidos por una potestad maligna, peligrosa, que en algún sentido nos ha dirigido, nos ha llevado cautivos para que no llegásemos a creer en Dios, para que no llegásemos a creer en el Evangelio. Por eso, el cambio verdadero de la vida de una persona no se produce cuando la persona tiene algún cambio de actitud. Digamos que anteriormente alguna persona, no le gustó, por ejemplo, limpiar su habitación. Ya digamos que tiene esta costumbre, no quiere limpiar su habitación, pero luego de un día para otro ya adquiere una buena costumbre de limpiar bien su habitación. Podemos decir que es un cambio aparente, un buen cambio, una persona se preocupe acerca del aseo de su habitación, sería un buen cambio, ¿no? Pero ese cambio haciéndose dentro de la misma condición de ser guiado por Satanás, entonces no viene a ser un cambio verdadero. O sea, sigue siendo la misma persona, sigue siendo el mismo ser, pecaminoso, en su corazón todavía está gobernado por el pecado. ¿Me comprenden? Es decir, que hubo un cambio de actitud, ya una persona en cierta manera mejoró un hábito, pero su identidad no ha cambiado. Entonces, el verdadero cambio que debe producirse en la persona es que desde su interior, desde su corazón, debe cambiar de dueño. Debe cambiar la dirección de su corazón, debe haber otro espíritu que lo pueda dominar, que lo pueda dirigir. Entonces acá cuando leemos un poco acerca del libro de Ezequiel capítulo 32, podemos ver que acá el versículo 9, vamos a ver el versículo 9, y entristeceré el corazón de muchos pueblos, dice, cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. ¿No? Dice que las naciones van a entristecerse por causa de Egipto, ¿no? Por causa de las personas que serán llevadas cautivas de Egipto, y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Ya recordemos, está hablando sobre la caída del imperio egipcio, ¿no? Todas las naciones se van a sorprender. ¿Cómo un imperio tan poderoso, con tanta influencia a nivel del mundo de esa época, podía caer? Solamente, ¿quién puede hacer caer un imperio tan grande así de esta manera? Es Dios, ¿no? Sí, aparentemente, más abajo dice, ¿no? El rey de Babilonia es responsable. Pero ¿quién está utilizando este instrumento? Es Dios. Dios está utilizando al rey de Babilonia para hacer estragos en la nación de Egipto. Acá en el versículo 10 dice, y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. La espada normalmente es símbolo del juicio, ¿no? Del juicio de Dios. La espada es un símbolo de juicio. El versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, dice. El instrumento de Dios, el rey de Babilonia, dice que va a ser enviado ¿contra quién? Contra Egipto. La espada que simboliza muerte, es decir, que va a exterminar, va a acabar con la potestad y con el poder, la influencia ¿de quién?
de Egipto. ¿Es así? Ya, a causa de eso, ¿qué es lo que ocurrirá con las naciones? Veamos acá el versículo 12, perdón. Si 12, con espada de fuertes haré caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones, y destruirá la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, dice, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestias las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor. Ya, vamos a ver el versículo 2, donde dice que por medio de este dragón en los mares, que se refiere a Egipto, ¿cómo estaba el agua? Estaba turbia, enturbiabas las aguas, dice. ¿Es correcto? Pero acá en el versículo 14, ¿qué es lo que dice el versículo 13? Dice, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestias las enturbiará. Es decir, que esta agua ahora ya no viene a ser el agua sucia, sino que el agua está limpia. ¿Es correcto? Hay un cambio, pero este cambio ¿cuándo viene? Cuando será destruido, ¿no? Cuando será destruida, dice, la soberbia de Egipto. Cuando caiga el imperio o el reino de Egipto. Hermanos, esta palabra, cuando nosotros leemos sobre este tema, podemos distinguir sobre realmente cuál es el propósito de Dios al mostrarnos esta escena. Ya, esta escena no muestra otra cosa sino es acabar. Dios ha decidido acabar con la potestad de un rey más poderoso entre todos los reyes, es Satanás. Ya, acabar con el príncipe de la potestad del aire, acabar con la influencia de Satanás en las naciones, en las personas. Es exterminar la influencia de Satanás en los seres humanos. Entonces, esta influencia que Satanás ejercía sobre el hombre, ¿a causa de qué está en nuestro corazón? Por causa del pecado que un día ingresó en todos los seres humanos. Nosotros hemos sido influenciados en gran manera por causa del pecado que un día entró en nuestro corazón, por causa de Adán, ¿no? Hemos sido influenciados durante mucho tiempo, pero Dios había decidido el fin. El fin de este imperio es el imperio de las tinieblas. Entonces, de la potestad de las tinieblas, Dios quería trasladar a todos los hombres ¿a qué potestad? Dice que a la potestad de su Hijo amado. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar la Biblia, el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. El versículo 13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fue trasladado de la influencia del pecado, de la potestad del pecado o la potestad de las tinieblas. ¿A dónde lo traslada? Al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo es que se había logrado esto? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, para hacer que el hombre salga de la potestad de las tinieblas a la potestad del reino de su amado Hijo, entonces debe recibir el perdón de los pecados, debe ser perdonado de sus pecados. Es la única manera en la que una persona pueda ser trasladada del reino de la oscuridad, del reino del pecado, al reino de su amado Hijo. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la Biblia el Señor Jesucristo también mencionó, haciendo referencia también a las aguas, ¿no? Cuando Él habló acerca del cambio de la vida de una persona, también mencionó el concepto, el tema de las aguas. Vamos a ver ahora San Juan capítulo 7, el versículo 37 al 39. Vamos a ver. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice así:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿Sí? Alzó la voz, dice, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Acá la Biblia dice que una persona que cree en Jesús, una persona que confía en Jesucristo, ¿qué es lo que correrá de su interior? Ríos de agua viva. Ya este versículo, el apóstol Juan, ¿de dónde lo sacó? Precisamente lo saca del libro de Ezequiel. Pero del libro de Ezequiel, pero un poco más adelante de lo que hemos leído hoy. ¿Por qué? Esto aparece en el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Y vamos a buscar acá el libro de Ezequiel, capítulo 47. El libro de Ezequiel, capítulo 47. Ya el versículo 1 vamos a buscar. Ezequiel 47, 1. Ya como está escrito aquí, dice así. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar, dice. ¿Sí? Ya en la Biblia el agua tiene una representación, ¿no? Muchas veces la Biblia, el agua, representa la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios es que puede ser purificada, o sea, puede ser purificado el pecado de los seres humanos. Por la palabra de Dios es que nuestros pecados son lavados y perdonados. Somos justificados por medio de la palabra que está en las Escrituras. Entonces, otro antecedente sobre el concepto de las aguas está mencionando el libro de San Juan, capítulo 4. Precisamente el encuentro entre una mujer y nuestro Señor Jesucristo es la mujer samaritana. El libro de San Juan, capítulo 4, en el versículo, vamos a ver acá, versículo 12 dice, versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo se acercó a una mujer samaritana, lo cual no les es permitido a los judíos hacer, ¿no? Los judíos no se juntan con los samaritanos porque les consideran inferiores. Solo por el hecho de tener su sangre mezclada con la sangre de los pueblos extranjeros, le considera inferior. Pero el Señor Jesucristo se acercó, dice, a esta mujer samaritana y le pidió agua. Entonces la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua? Yo soy samaritana, ¿no te diste cuenta de eso? Entre usted, entre su pueblo y nuestro pueblo no se hablan. Tienen distancia, ¿no? Histórica. En ese momento Jesús le dice que si supieras quién es el que te pide, dice, tú le pedirías a él el agua. Entonces la mujer le dice, hey, señor maestro, ¿cómo puedes darme agua si ni siquiera tienes con qué sacarla? En ese momento Jesús le dice, esta agua que está en el pozo que tú me quieres dar, esta agua, dice que el que bebiere de esta agua tendrá sed. Pero el agua que yo tengo, al que le dé, nunca más tendrá sed. Entonces esa mujer se queda pensando, ¿no? Hoy, ¿dónde existe un agua que la gente ya no tenga sed? Jamás. Esa agua no se refiere a un agua de este mundo, sino es algo espiritual. En ese momento ella le pide a Jesús que le dé de esa agua, ¿no? Entonces esta agua precisamente simboliza la palabra de Dios, es el Evangelio. El Evangelio que llega al corazón de las personas cuando acepta la salvación, el perdón de sus pecados. ¿No es así? Entonces, volviendo a la historia de Ezequiel,
Anteriormente las naciones estaban, influenciadas por la operación de Egipto. Pero cuando Egipto es derrotado, cuando Egipto es abolido, cuando es destruido por Babilonia, entonces ya esta influencia cesa. Por lo tanto, ahora las aguas, ¿cómo están? Están limpias. De la misma manera, hermanos, nosotros durante muchos años hemos recibido la influencia negativa de un espíritu maligno que es Satanás. Durante muchos años vivimos bajo esta potestad, pero sin conocerlo. Sin saber que estábamos bajo esta guía, nosotros estábamos caminando directo ¿hacia dónde? Hacia el mismo infierno, hacia la misma condenación. Pero un día hemos encontrado la palabra de verdad, el Evangelio, que es el agua pura, el agua viva, ha llegado a nuestra vida. Se ha cambiado nuestra vida. Hemos obtenido, ¿qué cosa? El perdón de todos nuestros pecados. La influencia anterior, ya la influencia de ser pecadores, ya ha sido quitada por medio de Jesucristo. Ya nosotros no estamos más bajo la potestad de Satanás. Ahora dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, ¿dónde están? ¿Dónde están sus corazones actualmente? ¿Ustedes están en la potestad de las tinieblas? Para estar en la potestad de las tinieblas, no es que porque en su casa no hay energía eléctrica, no es que porque en su casa no hay luz, sino que para estar en la potestad de las tinieblas, es decir, que todos los que todavía están en pecado, son pecadores, están en la potestad de las tinieblas. Pero una persona que ya no está en la potestad de las tinieblas, ¿quiénes son? Son los que han recibido el perdón de todos sus pecados. Esta persona ya no pertenece a la potestad de las tinieblas, ya no pertenece a la potestad de Satanás, sino que ahora fue trasladado. Ya vamos a leer una vez más lo que hemos leído antes, ¿no? El libro de Colosenses. Busquemos una vez más Colosenses capítulo 1. El versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces fue trasladado desde la potestad de las tinieblas, o sea, desde la oscuridad, desde el pecado, fue trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es? ¿Quién es el amado Hijo de Dios? Es Jesús. Él nos trasladó. ¿Con qué manera nos traslada? Por medio de la redención, por medio del perdón de los pecados. Entonces, ¿el juicio contra quién se ejecutó? Contra Satanás. El juicio ha sido contra Satanás. Satanás fue juzgado, ¿no? El pecado fue juzgado. Es decir que en la cruz, ¿no? Jesucristo estaba puesto, ¿no? En un madero. Por eso en San Juan capítulo 3 dice que una serpiente había sido puesta en un madero, una serpiente de bronce. El bronce simboliza el juicio. Por lo tanto, una serpiente de bronce quiere decir la serpiente ha sido juzgada. ¿En dónde? En el madero, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo había sido crucificado, en realidad, ¿a quién Jesucristo ha vencido? Ha vencido a Satanás. Ha vencido a Satanás. ¿No es así? Si realmente ha hecho caer la potestad de Satanás. Por eso en la Biblia dice que alguien tenía el imperio, dice, el imperio de la muerte. ¿Quién era el que tenía el imperio de la muerte? Era Satanás. ¿Es correcto? Ya vamos a buscar el libro de Hebreos. A ver si está acá. Hebreos capítulo 2. El versículo 14. Creo que es aquí. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿quién es el que ha vencido? ¿Quién es el que ha ganado contra el que tenía el imperio de la muerte? Jesucristo había vencido contra Satanás. Jesús ha vencido contra el poder del pecado. Por eso, hermanos, ¿ustedes estaban bajo la potestad del pecado? Sí, es correcto, pero ahora ustedes deben considerarse que están en la potestad del reino de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes tienen este tipo de fe, no hay condenación en nuestro corazón, no hay más pecado. Pertenecemos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Si alguna persona todavía tiene dudas sobre esto, solamente debe arrepentirse, ¿no? Arrepentirse de su pensamiento. Yo siento que soy pecador. Sí, si siente, no hay problema que sienta. El punto está en que, según la Escritura, ya fue trasladado al reino de su amado Hijo, ¿no? ¿Me comprende, no? Es decir, por ejemplo, usted está en Chile y tomando un avión, digamos que al subirse al avión usted se duerme y luego llegando hasta otro país, por ejemplo, hasta Ecuador. Llegando a Ecuador, entonces la persona pensará, cuando se despierta, creo que esto es Chile. Según mi sentimiento es igual que Chile, es el mismo clima, ¿no? El mismo lugar, pero en realidad ya cuando se subió en el avión y viajó durante, ¿cuánto? 3 o 4 horas, llegando a la ciudad de Quito, en Ecuador, en ese momento ya no está más, ¿en dónde? En Chile. Aunque su sensación le hace creer que está en Chile, pero en realidad no está. De la misma manera, aunque alguien todavía se siente pecador, se siente que tiene pecado, pero ya fue trasladado al reino de su amado Hijo. Esto no es por el sentimiento, hermano, sino que es por creer. Debe creer que ya fue trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos ustedes, desde hoy, los que no pertenecían a Cristo, desde hoy pertenezcan a Él. Ya no estén más en los pecados, sino que estén dentro de Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención. Así estamos finalizando el estudio del día de hoy. Voy a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos permite escuchar la palabra, así como muchos pueblos y naciones estaban bajo la influencia del rey de Egipto, después de que éste iba a ser derrotado, exterminado por medio del rey de Babilonia. Así también todos los pueblos podrían ser libres de la influencia de Egipto. Así también, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la potestad del pecado en nuestros corazones ha cesado. Ya nosotros podemos realmente ser libres del pecado, salir de la potestad de Satanás, salir de la condenación y quedar en la posición de justos e hijos de Dios, que puedan un día ir con el Señor al reino celestial. Dios nos ha trasladado del reino de la potestad de las tinieblas de Satanás al mundo, al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos los oyentes de este estudio también, en sus corazones, no se sientan pecadores, sino que pueda confirmar en su corazón que ya fue trasladado al mundo de Dios, al reino de Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio de la sangre preciosa de Cristo, fuimos trasladados al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor, por esta gran obra que usted ha hecho en nuestra vida. Bendiga, Señor, al pastor Juan, que actualmente está en la ciudad de Alto Hospicio, junto con el pastor Mario Verdugo, también todos los hermanos, también las pastoras que están en ese lugar. Espero que bendiga la actividad del campamento de coreano en estos días, Señor, que los jóvenes realmente puedan pasar un buen tiempo a través del IYF. Espero que puedan conectar sus corazones. Espero que tengamos el fruto en los jóvenes, que a través de esta actividad también pueda crecer el grupo de jóvenes allá en Alto Hospicio y que también algunos jóvenes puedan conectarse con las actividades del IYF. También por la noche tendremos el Congreso de Líderes Cristianos con el pastor Juan Kim, que será el expositor principal
Esperamos, Señor, que a través de la palabra de su siervo, muchos pastores, muchos líderes también, recibiendo esta palabra, puedan obtener el cambio de sus corazones, puedan juntarse con nosotros y que juntamente podamos anunciar el Evangelio en el norte del país. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.